sobre los ciclos políticos y económicos, por el licenciado Guillermo Moreno, el licenciado Pablo Chaliú y el licenciado Walter Romero. En su primera exhortación apostólica, casi al inicio de su papado, su Santidad Francisco dejó impreso con letras de molde un concepto rector: el todo es superior a las partes. En tiempos de tamañas dificultades como las que transitamos, no quedan dudas que las posibles soluciones van a exigir privilegiar al conjunto subordinando los intereses particulares. Además de la absoluta vigencia de la definición apuntada, también nos consta la intención de un inmenso número de argentinos de buena voluntad que pretenden encontrar una salida superadora en dirección al buen vivir. Con ambas certezas, este artículo repasa aportes ya brindados y analiza la pertinencia de alguna propuesta que pareciera querer cabalgar la supercrisis que afecta al todo nacional. Parece un siglo. Oportunamente, en algunos elementos conceptuales de un plan económico de contingencia, publicado en BA Negocios el 8 de diciembre de 2017, describíamos la situación imperante durante la gestión de la administración Cambiemos y destacábamos: a 2 años de la asunción del nuevo gobierno, la economía no presenta señal alentadora alguna. Las inversiones productivas privadas no aparecen, la inflación no cede, el déficit fiscal total ronda el 11% del Producto Bruto Interno, el volumen de las letras del Banco Central se ha convertido en un problema autónomo, los déficits de la balanza comercial y de la cuenta corriente de la balanza de pagos están entre los más altos de la historia, mientras que las tasas de interés se mantienen en niveles elevados y el peso sufre una apreciación, que afecta tanto a la industria manufacturera como a las economías regionales. En ese marco, la distribución del ingreso ha empeorado, la pobreza e indigencia han crecido, al tiempo que el empleo se deteriora. Lo más grave es que las tendencias indican que esta situación transita un sendero de agudización. Luego analizábamos los errores conceptuales que habían agravado el conjunto de señales negativas ya en gestación al momento de hacerse cargo. Creer que bastaría con políticas market friendly, de amistad con los mercados financieros, para generar una avalancha de inversiones productivas. Pensar que ese hipotético aumento compensaría la baja del consumo privado, generada por la afectación de los ingresos populares que las mismas políticas provocaron, de tal modo que no se produciría una disminución en la demanda agregada que agudizara las tendencias recesivas. La idea de que una apertura de la economía llevaría a un incremento de su eficiencia, sostener que la inflación es siempre y en todo momento solo un fenómeno monetario, ignorando su multicausalidad, y no considerar que la formación de los precios en una economía altamente concentrada presenta una formulación ad hoc que es necesario contemplar. En consecuencia, presagiábamos lo peor. Producto de las inconsistencias de la política económica, se está arribando a una situación insostenible y, como ya se alertara desde el primer trimestre de 2016, ese diseño nos llevará a instancias críticas. En dichas circunstancias, agregábamos que, si la situación fiscal se intenta resolver mediante un fuerte ajuste del gasto público, la consecuente recesión disminuirá la recaudación y agravará el desequilibrio. A su vez, la caída de los saldos monetarios reales impactará negativamente en la demanda monetaria y, por último, la pérdida de ingresos de las familias tensará la situación social. Todo ello luego aconteció y los inversores extranjeros, previendo el desenlace, comenzaron su huida del país al grito de "el rey está desnudo". En ese marco se explica, como lo interpretamos en El Domo, publicado en BA Negocios el 8 de octubre de 2018, en relación a la adenda al stand-by oportunamente firmado con el Fondo Monetario Internacional, que lo que verdaderamente se deduce de las nuevas pautas del acuerdo es que también el FMI considera insostenible la política económica en curso, y ante el irremediable final apuesta a transformar la explosión en implosión. Por ello, la prohibición de expandir la base monetaria tiene como objeto evitar que se dilapiden los fondos desembolsados, como ya ocurriera hace poco, y que se apliquen a garantizar su finalidad original, esto es, el pago de la deuda soberana a los tenedores no residentes, considerando que es posible establecer una renegociación voluntaria con los locales. Así, el organismo multilateral intenta contener las ondas expansivas del colapso de la economía nacional dentro de nuestras fronteras. En síntesis, el prestamista de última instancia volvió a ocupar un espacio clave, esta vez en la supercrisis. El gobierno cambia, pero el esquema económico continúa. Las inconsistencias ut supra mencionadas no solo quedaron irresueltas con la administración entrante, sino que se agravaron.
A su vez, la irrupción de la pandemia generó decisiones dicotómicas innecesarias, del tipo entre salud y economía, elijo la salud. Oportunamente, en Respirar y también Comer, publicado en BAE Negocios el 22 de marzo de 2020, se señaló lo errado del criterio, ya que, así como hay poblaciones expuestas a mayor riesgo en términos epidemiológicos, también existen las que padecen vulnerabilidades extremas ante cualquier trastorno de la vida económica. De allí que la protección simultánea de todos los segmentos poblacionales amenazados requiera de procesos decisionales multidisciplinarios, pero esencialmente del adecuado balance en la intersección entre las ciencias de la salud y las económicas. Previendo las consecuencias que el esquema acarrearía en términos sociales, con su correlato político-electoral en junio del 2020, se diseñó y aportó una propuesta económica con la debida coherencia intrínseca entre medios y fines. Entre otros aspectos se destacan: poner al país en un claro sendero de búsqueda de los superávits gemelos, en un ambiente de reactivación productiva y de control de los factores inflacionarios, rechazar el falso antagonismo de cuarentena sí o no y sostener una gradual y persistente normalización de las actividades, planificar la economía desde la oferta, atendiendo a la plena satisfacción de las necesidades básicas de la población, contemplando en cada actividad desde los insumos hasta los productos finales, como así también la logística y su comercialización mayorista y minorista. Desacoplar el precio doméstico de algunos alimentos respecto de su paridad de exportación a fin de recomponer el poder adquisitivo de los sectores populares. Vincular los precios energéticos con sus costos de exploración y explotación, posibilitando con la disminución de las tarifas la recuperación de los márgenes de rentabilidad en los diversos vectores productivos. Fijar un mecanismo de reconversión de los contratos con nuevos marcos regulatorios que permitan definir los nuevos equilibrios con tarifas justas y razonables. Decretar la emergencia del sector externo a fin de planificar el uso de las reservas internacionales en poder del Banco Central de la República Argentina, priorizando en su afectación el normal desarrollo de las actividades esenciales, a través de los mecanismos de administración del comercio e implementados por un comité de expertos, conformado por representantes de los trabajadores, empresarios y jurisdicciones subnacionales. Obtener los recursos necesarios para honrar los compromisos de las deudas externa e interna a través de la implementación de derechos de exportación a la producción de cereales y oleaginosas de la zona núcleo de la Pampa Húmeda, junto con una ley de arrendamientos que regule las relaciones de costo intrasector. Convocar a la concertación entre las fuerzas del trabajo y de la producción para tratar la política de ingresos que no solo incluya compromisos sobre precios y salarios, sino también los referidos a impuestos, tarifas y tasas de interés, entre otros. Y fijar un tipo de cambio competitivo que ofrezca adecuada protección a las actividades económicas domésticas y a su vez potencie la penetración de productos domésticos en terceros mercados. Como la actual administración no cree en los planes, nada de lo propuesto se utilizó y la supercrisis mantuvo su vigencia. Posteriormente, en Ay, Patria Mía, publicado en BAE Negocios el 20 de octubre de 2020, puntualizamos algunas de las consecuencias acontecidas por perseverar en el error. El récord de la caída en el Producto Bruto Interno, un incremento acelerado de la pobreza e indigencia y la espiralización, comprobable con una medición adecuada, de la tasa de desocupación y del deterioro de las horas hombre trabajadas. Todo ello en el marco de un déficit fiscal total del sector público argentino que se encontraba en el entorno de los 10 puntos porcentuales del PBI y necesariamente impondría serias restricciones, pues la economía devastada imposibilita su pertinente financiamiento, transformando en imprevisible el devenir. Finalmente, poco consuelo aporta el haber cumplido con aquello de que hombre avisado, medio salvado. Como no podía ser de otra manera, en esta persistente decrepitud que se encuentra la economía, aparecieron los encantadores de serpientes, que intentan con planteos mágicos, más que basados en las relaciones de causalidad de la disciplina, aportar soluciones. Exclaman, necesitamos un VEBE, y se autopostulan para cumplir ese rol. A unos, el oficialismo, les explican que pueden concluir su mandato llegando a las próximas elecciones presidenciales con 50 o 60% de inflación anual. Para ello sesudamente iluminan. Como al déficit fiscal total no lo vamos a poder disminuir y su tercera parte lo financiaremos con emisión, el impuesto inflacionario que le cobraremos a los sectores de ingresos fijos, los trabajadores, los jubilados, los pensionados, etc., es la solución. A otros, la oposición, guiñándoles el ojo, les dicen:
Nadie puede ganar las elecciones con tamaña inflación. Por lo tanto, ustedes serán los triunfadores, pero no desesperen. Entre la fecha de los comicios y de toma del mando, pasará lo que deba pasar, haciendo lo que se deba hacer. Un escandaloso shock, para que los equilibrios macroeconómicos, fiscal y externo, se restablezcan y tengan el camino expedito para gobernar. Naturalmente, entre otras circunstancias, el efecto Olivera-Tanzi lo impedirá, y las consecuencias de tal desaguisado también se irradiarán al conjunto de las empresas que conforman el aparato productivo, siendo la hipercrisis, con su concurrente anomia, un escenario posible. Resulta imprescindible evitarlo. Solo el consenso y mancomunión de la dirigencia social, empresaria, política, social y religiosa, tendiente a instalar de una vez y para siempre en nuestra patria un modelo de desarrollo económico permanente y sustentable con orientación a la producción, podrá evitarlo. Sobre los ciclos políticos y económicos, por el licenciado Guillermo Moreno, el licenciado Pablo Chaliú y el licenciado Walter Romero. Agradecemos la colaboración de Marcos von Iflinger.